y con respeto sus comentarios. Lo que nosotros hemos puesto en el texto de la reforma dista mucho de lo que usted acaba de mencionar. Nosotros hemos puesto una cláusula de reciprocidad. Es decir, si los Estados Unidos de Norteamérica no le permiten a un inversionista mexicano invertir como lo es en más del 20%, no podrán los norteamericanos venir a invertir en más del 20%. Pero en ningún caso podrán invertir más del 49%. Yo le rogaría, y la pregunta sería si usted leyó el artículo 5º transitorio, que es precisamente el que establece esta parte donde bajo ningún contexto pretendemos vender este país ni darle más oportunidades a quien no se lo merece. Conteste, diputado, por favor. Ciudadano diputado, siempre cuando me dirijo a usted y a muchos como usted, siempre lo hago con respeto, como usted lo hace, de manera comedida. En efecto, leí todos los transitorios y toda la reforma propuesta. Le voy a decir lo que dice el 5º transitorio. Le quiero decir a todo mundo, y lo saben aquí los que han sido legisladores, inadecuado, incorrecto, de técnica absurdo, que en un transitorio se establezcan posiciones fundamentales. El transitorio solo regula cuestiones temporales, con el inicio de vigencia de la ley, llamado también vacatio legis. Contempla también normas derogatorias y abrogatorias con la entrada en vigencia del decreto o ley que se modifica. Y el artículo 5º que usted dice lo siguiente. Escúchenlo, por favor, porque es muy importante, quizás el tema fundamental del debate. A la entrada en vigor del presente se permitirá la inversión extranjera hasta el 100% en aviones y comunicaciones satélite. ¿Dónde está la cláusula de reciprocidad? Sigue el artículo. En esta parte estamos de acuerdo que en comunicación por satélite se admite 100% de la inversión extranjera directa. Continúa. Y hasta el 49% en radiodifusión. Ahí tiene razón, diputado. Ahí no estaba hasta antes la cláusula. Está seguramente en el anexo que se ha negociado en lo oscurito y que nosotros estamos excluidos. Pero vale la pena retomarlo y yo le plantearía, ¿estaríamos dispuestos a corregir nuestro voto en contra si dentro de este artículo el 100% en telecomunicaciones se pone un tope del 49%, no el 100% de inversión directa extranjera? Si así está esa propuesta que usted me dice, y si esto se establece la de reciprocidad, le adelanto, votaríamos en favor los compañeros de Movimiento Ciudadano. Pero si se mantiene el 100% de inversión directa extranjera en telecomunicaciones y en comunicaciones vía satélite, no podemos aceptarlo, señores. En ninguna parte del mundo se permite la inversión del 100%. No se permite. Vean estudios de derecho comparado, y me alegra que al menos en radiodifusión se puede establecer esta cláusula
de reciprocidad. Por esa razón, diputado, yo le pido al PAN valore, porque si el PAN no va, no tendrían mayoría calificada. Que valoren y reflexionen. Yo iría con ustedes si dicen, vamos del 100% a un tope del 49% en telecomunicaciones y en comunicación vía satélite y con la cláusula de reciprocidad. Si no es así, es una reforma engañabobos, entreguista, que va a saquear al país. ¿Con quién negociaron? Pregunto yo. ¿Con quién negociaron la entrega del 100% de inversión extranjera en telecomunicaciones y en comunicaciones vía satélite? ¿Quién va a comprar? ¿Quién va a invertir en esta parte, diputado, de la cláusula? Miten el 100% la cláusula de reciprocidad, que esta mañana, después de 12 horas de estarlos esperando, lo hayan modificado y no esté enterado de manera personal. Si así fuera, yo rectificaría mi posición y le diría que estamos de acuerdo en que se limite el 9% extranjero en inversión directa y extranjera, pero no solo en radiodifusión, también en telecomunicaciones y también en comunicación satélite. Pero lo más grave de Villarreal, lo más grave es que lo ponen en un transitorio. Aquí están, usted fue diputado, Tomás Torres, que es buen abogado, sabe que esto es inadecuado. Eloy Cantú, que fue diputado, sabe que esto es inadecuado. ¿Cómo en un transitorio regulan una facultad fundamental de establecer la inversión extranjera directa en radiocomunicación, comunicación satélite y radiodifusión, si los transitorios solo son temporales? No regulan asuntos fundamentales de la Constitución. Presidente, pues estoy contestando la pregunta del diputado Villarreal, deme chance. Cuando termine de contestarle, yo le dije, ya he terminado. No he terminado. Y creo que allá había el diputado Mejía. Esta es una moción sobre la moción, diputado Mejía Verdeja, y no opera. Y no opera. Le ruego, por favor, no me hagan violar el reglamento de esta naturaleza. Esta vez, presidente, he tratado de argumentar sin descalificaciones y usted ha sido correcto ahora, pero es un tema delicado, de verdad. No lo tomemos a broma, es un tema clave. Porque hoy se anunció la reforma financiera y la reforma energética. Si el 100% ustedes lo permiten en este sector de telecomunicaciones, es un adelanto para la reforma energética del 100% de inversión extranjera en energéticos. Entonces, me parece que eso es clave. Yo, presidente, concluyo, y gracias por su tolerancia. De todos nos estamos viendo, tenemos 18 reservas. Muchas gracias. Pregunte a la Secretaría de la Asamblea si el documento de propuestas para integrarse al dictamen. Diputado Mejía Verdeja, pues la claridad la tiene cada quien, porque cada quien lo tiene. Usted no supla su voluntad. Permítame un segundo y luego platicamos. ¿Le parece correcto? Pregunte a la Secretaría de la Asamblea si el documento de propuestas se autoriza a que pase a formar parte del dictamen. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la Asamblea si se aceptan las modificaciones propuestas por la Comisión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría, presidente, por la afirmativa. En esas condiciones es que vamos a seguir la discusión. En pro tiene el uso de la voz don Luis Antonio González Roldán.
Permítanme un segundo. Permítanme un segundo. Don Ricardo Cantú Garza tiene derecho al uso de la voz. Si me lo permite, le ruego me disculpe. Gracias, diputado presidente. En nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para fijar la posición respecto al dictamen que nos presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, por el que se reforman diversas disposiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones. En este dictamen se propone un combate frontal al atraso tecnológico que nuestro país tiene en materia de acceso a la información veraz, plural y oportuna, sin perjuicio de la existencia de infinidad de noticiarios en radio y televisión y de periódicos impresos. Lo real es que la información que llega al destinatario final en muchos casos está tergiversada. Para revertir esta situación, en el artículo 6 se establece la obligación del Estado para garantizar el acceso a las más modernas tecnologías de información y comunicación, para que los ciudadanos cuenten con información oportuna y veraz que norme sus decisiones en todos los ámbitos. Las obligaciones del Estado en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. Destaca en este apartado B del artículo 6 el contenido de la fracción cuarta, donde se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa. Este es un aspecto relevante que requerirá de precisar su contenido en la ley reglamentaria, habida cuenta de que en materia electoral se realizan abiertamente campañas a favor de candidatos que no se carga financieramente a los gastos de campaña como promocionales directos, sino que se hacen pasar como noticias, con lo que la neutralidad de los medios de comunicación se rompe y los hace tomar abiertamente partido a favor de los candidatos de su empresa. En el artículo 2 se amplía la libertad para difundir opiniones a través de cualquier medio, no necesariamente los que conocemos en la actualidad, y que permitirán al ciudadano expresar lo que piensa y hacerlo del conocimiento de quien tenga interés en esas opiniones sin que exista censura de ningún tipo. Sin lugar a dudas, el contenido del artículo 28, materia de este presente dictamen, es de gran relevancia, puesto que se propone combatir la violencia de los monopolios viendo en televisión, radio y telefonía. Esta perversa práctica económica, en particular en radio y televisión, ha traído como consecuencia la transmisión de programas que no contribuyen a elevar el nivel cultural del pueblo mexicano. Al no haber competencia, a muchos no queda más remedio que ver lo que hay. En este sentido, las políticas del Estado mexicano en materia de telecomunicaciones deben estar orientadas a la identidad nacional y a elevar el nivel cultural de las audiencias. Por ello, se propone transformar la naturaleza jurídica de la Comisión Federal de Competencia Económica, que pasaría a ser órgano constitucional autónomo, encargado de garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir y combatir los monopolios y las prácticas monopólicas. Evidentemente, el órgano regulador debe ser provisto de todos los instrumentos legales para que realicen adecuadamente su tarea. Entre ellas destaca que sus resoluciones solo pueden ser combatidas por vías del amparo indirecto, sin que al quejoso se le pueda otorgar la suspensión provisional, con lo cual el acto de la autoridad quedará firme y solo podrá ser revocado por la sentencia que ampare y proteja al quejoso en el juicio de garantías. De igual forma, en ese artículo 28 se prevé la existencia del denominado Instituto Federal de Telecomunicaciones como órgano constitucional autónomo y cuyo objeto es el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones. Ese instituto tendrá la responsabilidad de vigilar la adecuada competencia económica en el sector de radiocomunicación y telecomunicaciones. Será el responsable del otorgamiento de las concesiones en materia de su competencia. Adelantamos que nuestro grupo parlamentario se reserva de este artículo 28 el inicio del párrafo 16, en donde se muestra opinión
en donde, en nuestra opinión, no se le tiene que dar al Ejecutivo Federal la facultad de emitir opiniones respecto de los actos del Instituto, aunque éstas no tengan carácter vinculante. Si se ha tomado la decisión política de crear al Instituto Federal de Telecomunicaciones como órgano constitucional autónomo, en ningún caso se debe permitir cualquier injerencia de alguna autoridad que pueda afectar su autonomía, y más si ese acto proviene del Ejecutivo Federal. En la fracción segunda del párrafo 18 se prevé que el Congreso garantizará la suficiencia presupuestal de los órganos reguladores que en esta reforma son creados. Vemos en el adendum que se tomó en cuenta la reserva que hicimos en la Comisión de Puntos Constitucionales sobre este tema, que entre paréntesis queremos criticar que no se aceptó el debate dentro de la comisión. Todas nuestras reservas, sin análisis, sin debate, se desecharon, y después de la negociación en lo oscurito se aceptó esta reserva, lo cual nos congratulamos, pero también criticamos con energía el procedimiento de evitar el análisis y creemos que sucederá también el debate y la discusión de las reservas que serán en este pleno, porque hasta donde entendemos las negociaciones en lo oscurito de la Santísima Trinidad, integrantes del pacto, no van a dar el debate